Presenta Todo Uruguay Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? En la columna de hoy vamos a analizar el complejo rompecabezas que enfrenta la economía uruguaya en esta primera mitad del 2026. Lo cierto es que estamos ante una presión doble. Por un lado, un escenario internacional que nos golpea desde lejos y por otro, discusiones internas que ponen a prueba la salud de las cuentas públicas del país. Para empezar, miremos una cifra que es, en definitiva, el termómetro del Estado, el famoso déficit fiscal, que actualmente se sitúa en el 4,1% del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa esto para el ciudadano común? Simplemente que el Estado gasta más de lo que le ingresa, y todos sabemos cómo es esto. Cuando en nuestra casa gastamos más de lo que nos permite el sueldo, sabemos cuáles son las consecuencias, ¿verdad? Bueno, lo más preocupante es que este déficit fiscal del 4,1% es superior al índice que el propio gobierno proyectó en sus cuentas iniciales, o sea, en aquel proyecto de presupuesto que fue presentado hace un tiempo al Parlamento. Y ocurre este déficit en un momento donde la economía uruguaya no está creciendo al ritmo esperado. O sea que estamos en una etapa de estancamiento y sin crecimiento es muy difícil que ese déficit se corrija solo. Y uno de los grandes responsables de esta presión negativa es sin dudas el petróleo. La prolongación del conflicto en Medio Oriente, con tensiones en el Golfo Pérsico y bloqueos en rutas marítimas clave como el Estrecho de Hormuz, disparó los precios internacionales. Eso lo sabemos, lo vemos todos los días en las noticias. Y lo otro que sabemos también, desde siempre, es que Uruguay no produce petróleo. Por lo tanto, recibe este impacto de forma directa, sin matices, sin atenuantes, de lleno. Aquí es donde entra el primer gran dilema del gobierno. Durante mayo, el precio de paridad de importación, o sea, lo que debería costar el combustible si siguiéramos estrictamente los valores del mercado mundial, bueno, ese valor de paridad subió, el precio de paridad subió un 11% en las naftas y un impactante 46% en el gasoil. Sin embargo, para no asfixiar la actividad económica ni el bolsillo de la gente, el Ejecutivo decidió que los aumentos en el surtidor fueran menores, un 7% para la nafta y un 14% para el gasoil. Es una medida de alivio, pero no es gratuita. Al no trasladar todo el aumento, el Estado, a través de ANCAP, asume la diferencia. Y solo en abril, este subsidio costó $30 millones y se espera que en mayo la cifra sea también millonaria. Esto explica por qué, a pesar de los aumentos, Uruguay sigue teniendo la nafta más cara de la región, superando los $2 por litro, mientras que en países vecinos como Argentina o Brasil los valores son sensiblemente menores. Este encarecimiento de los combustibles ya se está reflejando en la inflación. En abril el índice de precios del consumo subió el 3,16% y si bien todavía estamos dentro de los rangos de tolerancia del Banco Central, la tendencia que venía siendo de baja de la inflación cambió. Hasta hace poco los productos que vienen de afuera nos ayudaban a mantener los precios bajos porque el dólar estaba barato. Hoy, con un dólar afianzado y ahí en el borde de los 40 pesos, bajó un poco en estos últimos días, pero anda ahí en los 40 pesos nuevamente, y los costos de energía al alza, ese alivio desapareció. Los analistas prevén que la inflación seguirá subiendo hasta alcanzar el 4,5% en los próximos meses. Pero el desafío no es solo externo. Mientras intentamos amortiguar los golpes de la guerra, internamente se reabre el debate sobre la seguridad social. Uruguay tiene una estructura donde los aportes de trabajadores y empresas solo cubren el 60% de lo que se paga en jubilaciones y pensiones. El 40% restante debe cubrirse con impuestos. Uno de ellos, por ejemplo, el IVA. Que va también para cubrir el déficit en la asistencia social. En el marco del reciente diálogo social surgió la propuesta de permitir que las personas vuelvan a jubilarse a los 60 años
aunque con una prestación menor a la que tendrían a los 65. Recuerden que la semana pasada les hablamos de esto. Y si bien se argumenta que esto no tendría un costo fiscal agregado, la experiencia enseña que este tipo de reformas, al pasar por el Parlamento, suelen terminar incrementando el gasto público. En un país con déficit alto, con economía estancada, cualquier paso en falso en esta área puede comprometer la estabilidad a largo plazo. En conclusión, Uruguay se encuentra hoy en un equilibrio muy delicado. El gobierno está intentando hacer un escudo frente a un mundo que encarece nuestra energía y nuestros costos de producción, pero ese escudo cuesta dinero que hoy al Estado no le sobra. Algunas señales como esta del llamado diálogo social en los grandes temas, donde si bien hay gente que propone cambiar algunas cosas, no hay iniciativas peligrosas en cuanto a la ampliación del gasto público. Esto por ahora. No sabemos cómo va a seguir este tema. Y hay otras realmente insólitas, como la desopilante idea de la vicepresidenta Carolina Cose, que en un momento como este no se le ocurre idea mejor que la de agrandar a un costo millonario la sede del Poder Legislativo. El gran desafío para lo que queda del año será lograr que la economía vuelva a crecer. Sin crecimiento genuino, será cada vez más difícil sostener estos subsidios y cumplir con las demandas sociales, sin poner en riesgo la solidez financiera del país. Un concepto que reitero para que quede claro. Y aquí es donde, como ciudadanos, esperamos que nuestra clase política esté a la altura de las circunstancias y actúe con la madurez y el sentido común suficientes como para no poner en riesgo la salud económica del país. Hasta la semana que viene. Todo Uruguay Noticias. De este a oeste, de norte a sur, la información que integra y une al país. En la web, en la radio y en la TV. Todo el día, todos los días. Todo Uruguay Noticias.